Colombia, el Sistema General de Participaciones está consagrado en los artículos 356 y 357 de la Constitución. Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos y municipios, para efecto de atender los servicios a cargo de estos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación. Se crea el Sistema General de Participaciones. Artículo 357. El monto del SGP de los departamentos, distritos y municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que haya tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los 4 años anteriores, incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución. Está constituido por los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna la ley, tales como educación, salud, agua potable y saneamiento básico y propósitos generales. Las entidades territoriales deben destinar los recursos del Sistema General de Participaciones de las entidades territoriales a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud y los servicios de la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y los definidos por la ley, con especial atención a los niños. La Nación no puede pagar directa o indirectamente gastos en servicios que hayan sido señalados como de competencia de las entidades territoriales, excepto que la ley establezca teniendo en cuenta el principio de concurrencia. Principio de concurrencia. La Nación no puede dejar de estar pendiente de la suerte de las entidades territoriales y de apoyar a aquellas que lo necesitan más. La distribución del Sistema General de Participación es de acuerdo con las competencias asignadas en cada entidad territorial, incorporando los siguientes criterios: población atendida y por atender en los servicios de salud y educación, reparto entre la población urbana y rural, pobreza relativa, eficiencia. Las participaciones para sectores sociales se asignan por los municipios conforme a las siguientes reglas. Un 58,5% corresponderá a la participación para educación, 24,5% para salud, 5,4% para agua potable y saneamiento básico y 11,6% corresponderá a la participación de propósito general. En las áreas rurales se destina como mínimo el equivalente a la proporción de la población rural sobre la población total del respectivo municipio. Tales porcentajes se podrán variar previo concepto de las oficinas departamentales de planeación. En aquellos municipios donde la población rural represente más del 40% total de la población, debe invertirse adicionalmente un 10% más en el área rural de las diferentes entidades del SGP. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Calcula y comunica al DNP los montos globales del SGP a distribuir. Entidades del nivel nacional: Ministerio de Educación y Protección Social, CGN, DANE y JAC. Certifica al DNP las variables de distribución, matrícula, afiliados a población y área. Departamento Nacional de Planeación. Realiza la distribución del SGP.
somete la distribución a la aprobación del COMPES. Comunica a las entidades territoriales y los resguardos indígenas su participación en el SGP. Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. Aprueba la distribución del SGP. Destinación de los recursos para educación. Los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo atendiendo los estándares técnicos y administrativos en las siguientes actividades. Pago del personal docente. Pago del personal administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales. Pago de canasta educativa. Personal humano, personal docente y directivo docente, personal administrativo, aseo y vigilancia. Recurso físico. Dotación del establecimiento, dotación pedagógica, materiales y suministros, servicios públicos, mantenimiento, planta física y dotación, construcción y adecuación de infraestructura. Componente alumno, transporte escolar, complemento nutricional. Administración central. Recurso humano de la Secretaría y servicios profesionales, gastos generales, otros costos. La participación para educación del Sistema General de Participaciones es distribuida por municipios y distritos atendiendo los criterios que se señala a continuación. Población atendida. Anualmente se determina la asignación por alumno, de acuerdo con las diferentes tipologías educativas que define la nación, atendiendo los niveles educativos preescolar, básica y media en sus diferentes modalidades, en las zonas urbana y rural, para todo el territorio nacional. La asignación por alumno en condiciones de equidad y eficiencia según niveles educativos, preescolar, básica y media en sus diferentes modalidades, y en zona urbana y rural, el sector educativo financiado con recursos públicos está conformado como mínimo por los costos de personal docente y administrativo requerido en las instituciones educativas, incluidos los prestacionales, los recursos destinados a calidad de la educación que corresponden principalmente a dotaciones escolares. Población por atender en condiciones de eficiencia. A cada distrito o municipio se le puede distribuir una suma residual que se le calcula así. Se toma un porcentaje del número de niños en edad de estudiar que no están siendo atendidos por instituciones oficiales y no estatales y se le multiplica por la asignación del niño por atender que se le determine, dándoles prioridad a las entidades territoriales con menor cobertura o donde sea menor la oferta oficial. COMPES determina cada año el porcentaje de la población por atender que se propone ingrese al sistema educativo financiado con los recursos disponibles del Sistema General de Participaciones durante la siguiente vigencia fiscal. Equidad. A cada distrito o municipio se puede distribuir una suma residual que se distribuirá de acuerdo con el indicador de pobreza certificado por el DANE. Los recursos de participación de educación son transferidos así. Los distritos y municipios certificados reciben directamente los recursos de la participación para educación. Los recursos de la participación para educación en los municipios no certificados y los corregimientos departamentales son transferidos al respectivo departamento. Los recursos de calidad son girados directamente a los municipios y no pueden ser utilizados para gastos de personal de cualquier naturaleza.
Distribución de estos recursos. Los recursos del Sistema General en Participaciones en Salud se destinarán a financiar los gastos de salud en los siguientes componentes: financiación o cofinanciación de subsidios de las demandas de manera progresiva hasta lograr y sostener la cobertura total. Prestación del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Los recursos del Sistema General en Participación destinados para la financiación de la población pobre mediante subsidios a la demanda son los asignados con ese propósito en la vigencia inmediatamente anterior, incrementados en la inflación causada y en el crecimiento real de los recursos del Sistema General. Se distribuyen entre los distritos, municipios y corregimientos departamentales de los nuevos departamentos creados por la Constitución de 1991, de acuerdo con la sumatoria de los valores correspondientes a la aplicación de los criterios de población, equidad y eficiencia administrativa definidos así. Población por atender. Es la población total de cada entidad territorial certificada por el DANE para el respectivo año y se distribuirá entre los distritos, municipios y corregimientos de acuerdo con su población. Equidad. Es el peso relativo que se asigna a cada entidad territorial de acuerdo con su nivel de pobreza y los riesgos en salud pública. Eficiencia administrativa. Es el mayor o menor cumplimiento en metas prioritarias de salud pública medidas por indicadores trazadores. Los recursos para financiar los eventos de salud pública se distribuyen de acuerdo con los criterios antes señalados así: 50% equidad, 40% población por atender, 10% de eficiencia administrativa, entendiéndose que esta existe cuando se haya logrado coberturas útiles de vacunación. Los departamentos reciben el 45% de los recursos destinados a este componente para financiar los eventos de salud pública de su competencia, para la operación y mantenimiento de los laboratorios de salud pública y el 100% de los asignados a los corregimientos departamentales. Los municipios y distritos reciben el 55% de los recursos asignados a este componente, con excepción del distrito capital que recibirá el 100%. Los giros se deben efectuar los 10 primeros días del mes siguiente al que corresponde la transferencia, a los fondos que para el efecto deben crear y organizar las entidades territoriales. Sobre la base del 100% del aforo que aparezca en la Ley Anual de Presupuesto se determina el Programa Anual de Caja, en el cual se establecen los giros mensuales correspondientes a la participación para salud. Los giros deben efectuarse en los 10 primeros días del mes siguiente al que corresponde la transferencia. Las entidades territoriales, para la administración y manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones y de todos los demás recursos destinados al sector salud, deben organizar un fondo departamental, distrital o municipal de salud, según el caso, que se maneja como una cuenta especial de su presupuesto, separada de las demás rentas de la entidad territorial y con unidad de caja al interior del mismo, conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, que permite identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente. En ningún caso, los recursos destinados a la salud pueden hacer unidad de la caja con las demás rentas de la entidad territorial. El manejo contable de los fondos de salud deben regirse por las disposiciones que en tal sentido expida la Contaduría General de la Nación.